Sintoniza Los Profesionales. Programa radial con temas de nuestro interés y de actualidad en Colombia a través de diferentes profesionales que estarán en nuestro micrófono compartiendo su conocimiento y recomendaciones. Un programa hecho con rigor y lenguaje sencillo en Talentos Radio. www.seno.fm/Talentos Radio. Los Profesionales. Director Mauricio Murillo. Bienvenidos, nuevamente nos encontramos en Talento Radio para nuestro programa Los Profesionales. Hoy con un invitado especial como son todos nuestros invitados. Nos encontramos con el doctor Juan Guillermo Espinal Barrientos, abogado y escritor, especialista en investigación social, magíster en historia social de la Universidad de Antioquia, docente e investigador de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, director de investigaciones de la Agencia Internacional de Entrenamiento Sociojurídico, AINDES. Es el doctor Juan Guillermo Espinal Barrientos. Doctor, ¿usted cómo ha estado? Yo he estado bien como siempre, nunca me he visto mal en la vida, así que es una cualidad enorme que tengo. Bueno, y lo otro que yo quería decir es de que es, en el sentido de la palabra, un constitucionalista de tiempo completo. A raíz de eso, yo le quiero hacer una pregunta a nuestro invitado, en el cual nos diga qué opina de la objeción que le hizo nuestro presidente Duque a el articulado de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Doctor, ¿usted qué nos opina sobre eso? Lo primero que hay que pensar es que la ley estatutaria de la JEP ya tiene un estudio y una aprobación por parte de la Corte Constitucional. Ya depende del fenómeno de cosa juzgada constitucional. A mí me parece que en este momento lo que se está buscando es un distractivo. Primero, es triste tener que reconocer que un país que ha tenido una patria boba desde hace 200 años, vivimos desde el año de 1810 enfrentándonos colombianos contra colombianos, que en estos 200 años hemos tenido unos ciclos reiterados de acuerdos de paz. Por eso no podemos hablar en este momento de un post-conflicto, sino de un post-acuerdo. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó con el M-19, lo mismo pasó con la EPL, con la UP, lo mismo pasó en el año 57 con el famoso Frente Nacional para acabar los conflictos violentos que ha tenido el país. O sea que usted dice que esto es repetitivo. En mi concepto sí, porque es que es un ciclo continuado. Colombia ha tenido en 200 años 11 conflictos a nivel nacional y 42 conflictos a nivel local, lo cual implica que somos un país que estamos permanentemente atacándonos colombianos contra colombianos. En este momento, frente a la ley estatutaria de la JEP, si ya la Corte Constitucional hizo el ensayo, independiente de que esto nos vaya a servir o no nos vaya a servir para acabar el conflicto en Colombia, sabemos que en Colombia se hace un acuerdo de paz y lo que hacemos es en los próximos años alimentar los odios de las nuevas generaciones para que entren en un nuevo conflicto. En este momento, a través de las BACRIN, a través de las disidencias, a través del problema con los helenos, en fin, estamos simplemente germinando el nuevo conflicto. Bueno, doctor, pero yo le hago una pregunta y le interrumpo, usted me disculpa, porque yo creo que en el imaginario de todos los ciudadanos, de nuestros oyentes, de las personas del común de la sociedad, queda esa votación que hubo en la parte cuando estuvo nuestro presidente Santos, en la cual se votó por el sí y por el no, del cual el no ganó la votación y que sin embargo se hizo lo que el presidente quería hacer en el momento. ¿No es más una retaliación en ese sentido, mi querido doctor Juan Guillermo? Disculpe, eso no es válido porque primero que todo vamos a decir que la diferencia entre el sí y el no fue de algo más de 200.000 votos entre millones de votantes, lo cual implica que el país estaba muy equilibrado entre el sí y el no, y a consecuencia de haber ganado el no, se hizo una reevaluación de los acuerdos y los puntos más álgidos se retomaron, se reestructuraron
Sí, en este momento simplemente sacan los 159 artículos, y no estoy mal de la normatividad, De la y, Justicia y Especial allí, para la sí, Paz. y allí se están regulando situaciones muy específicas. ¿Qué es lo que pasa? Que el país está muy polarizado como primera medida. Hay que reconocer que desde los partidos de extrema derecha, para no aumentar nombres propios, hay una constante casi que de retaliación, como lo dice Mauricio, en el sentido de que se debe procurar un castigo para uno de los intervinientes en el conflicto, pero se debe flexibilizar frente al otro grupo contendiente. Hay una cosa clara, en Colombia no somos ni víctimas ni victimarios, somos sujetos pasivos y activos de un conflicto que nos ha llevado, al cual nos ha llevado nuestra propia situación social. Nosotros tenemos millones de campesinos sin tierra, que han sido despojados miserablemente de su tierra, muchos de ellos. No tenemos un componente social álgido, no tenemos una educación adecuada para las gentes del campo fundamentalmente, sin dejar de reconocer que en la zona urbana también se presenta mucho el fenómeno. Si a mí como campesino, sin un peso, sin trabajo, sin cómo llevarle comida a la familia, se me arrima alguien de un grupo X o Y y me ofrece un sueldo y me ofrece un mercado para la familia y me ofrece un fusil, yo empiezo a pelear por ese grupo que me está sosteniendo mi familia. No es un problema ideológico, es un problema de supervivencia. Entonces todos hemos sido víctimas y victimarios, pero lo que se está pidiendo aquí, con todo el respeto y hay que decirlo, es un tratamiento especial para las personas que combatieron al lado del Estado, bien sea para el ejército o para los grupos paramilitares que son simplemente el brazo armado del Estado. Y se está pidiendo un amplio castigo para los grupos alzados en armas. Sí. Tenemos que entender que en un conflicto, si queremos verdaderamente que haya paz, tenemos que ceder de lado y lado. Te lo pongo con un ejemplo muy sencillo, uno en el hogar. Si uno llega a la casa del señor borracho a pegarle a todo el mundo, el hijo a insultar a la mamá, la hermanita a pegarle a los menores de edad, todo el mundo vive en un conflicto, nos estamos pegando los unos a los otros y queremos reorganizar el Estado, tenemos que perdonarnos las actuaciones del pasado, hacer un borrón y cuenta nueva y desde ahí empezar una nueva estructuración para salvar el hogar. El Estado no es más que un hogar enorme compuesto de miles de hogares. Y si nosotros no hacemos este concepto del perdón y olvido, por eso ser muy claro en que se debe de hacer la indemnización tanto espiritual como económica y que se debe garantizar sobre todo la justicia y las garantías de no repetición. Bueno, doctor, pero en todo caso, ¿cabe o no cabe la diferencia que hay entre el presidente y la JEP en el momento? ¿O usted considera que no lo debería haber hecho el presidente? A ver, vamos a mirar una cosa. Lo primero, ya surtió los debates en el Congreso. Ya tiene la sanción o tiene el visto bueno de la Corte Constitucional. ¿Qué vamos a plantear frente a lo fáctico? Y luego miramos lo intencional. Frente a lo fáctico es cómo se van a crear las fuerzas en el Congreso para que haya una mayoría de miembros del Congreso, tanto en Senado como en Cámara, que voten favorablemente las objeciones. ¿Y qué va a pasar con la Corte si la Corte se va a retrotraer de lo que ya dijo? Es que la Corte ya dijo, es legal. O sea, en su concepto mi concepto no va a cambiar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y hay que decirlo también de una manera abierta, una cortina de humo. Estamos en época electoral. Y entonces, como el país es un país dividido, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Que los partidos que toman como bandera la objeción, con eso le están diciendo a sus seguidores, voten por nosotros, que nosotros somos los que estamos defendiendo las ideas que les hemos inculcado, las ideas que les hemos vendido. Sí. Y los otros partidos van a utilizar esto a contra, por el contrario, somos los defensores de la paz. Simplemente se ha planteado una cortina de humo y tenemos que mirar, por ejemplo, la popularidad del presidente. Cómo ha subido en los últimos días frente a estas situaciones, porque es una manipulación que se le hace a la población. Bueno. Pero realmente mi criterio, la JEP no va a cambiar, porque la Corte ya dijo es así, y la Corte no se va a retrotraer, simplemente porque el presidente haya presentado unas objeciones que las presentó de una manera inoportuna en mi concepto. Bueno, doctor, ahí les dejo ese concepto de una persona especialista en la parte constitucional
Y para nuestros oyentes queda la incógnita, el pensamiento, la pregunta y la respuesta que nos dio nuestro invitado, el doctor Juan Guillermo Espinal. El programa de hoy lo tenemos sintetizado más que todo sobre la acción de tutela. Cuando hablamos de acción de tutela, se viene a la cabeza de las personas, ¿qué es una acción de tutela, doctor Juan Guillermo? A ver, la acción de tutela es un mecanismo que fue establecido en nuestro país en el artículo 86 de la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91 no existía la acción de tutela como tal en el ordenamiento colombiano, y nos está diciendo que toda persona tiene derecho a acudir a la justicia de una manera, para que de una manera inmediata le sea defendido un derecho fundamental constitucional que le está siendo vulnerado o amenazado de vulneración. Entonces la tutela es una figura supremamente ágil para yo defender los derechos que la misma Constitución considera más importantes. Bueno, estamos hablando de tutela o de la acción de tutela, ¿cierto? Pero nuestros oyentes no saben realmente cuáles son esos derechos fundamentales que se podrían llegar a contrariar y por la cual ellos podrían utilizar la acción de tutela como una medida para defenderse de los atropellos que tengan en ese sentido. Bueno, lo triste que tenemos en nuestro país es que somos un país que no leemos la Constitución. Sí. Somos un país donde no conocemos las reglas del juego. La Constitución es el enunciado de las reglas del juego, el contrato social que hemos establecido gobernantes y gobernados, fijando las reglas del juego. Y uno no puede jugar si no conoce las reglas del juego. Yo con mis alumnos siempre empleo un símil un poco curioso, les digo, a mí no me gusta usar corbata porque realmente no me gusta usar corbata, Sí. pero hace algunos días unos amigos me invitaron a jugar fútbol. Y ese día sí, cogí la única corbatica que tengo por allá escondida para las ocasiones en que uno obligatoriamente se pone de corbata, se le va a casar la abuelita o alguna cosa y uno tiene que ponerse corbata. Aplanché la corbata, sacudí el único saco que tengo, embetuné los zapatos, me arreglé la barba, me eché perfume, en fin, y me fui todo encachacado para la cancha. Para el partido de fútbol. Cogí el balón en mis manos y me metí en la portería de mis amigos. Mis amigos no me volvieron a invitar a jugar fútbol. Debe ser que yo no conozco las reglas del juego. Sí. Exactamente eso nos pasa a los colombianos. ¿Por qué los políticos y por qué las personas que sí dominan las reglas del juego hacen lo que quieren con el pueblo colombiano? Porque no hemos leído siquiera la Constitución. ¿Cuáles serían esos derechos fundamentales? Por eso, allá voy. Para yo determinar cuáles son los derechos fundamentales que nosotros tenemos, tendría que ir al título segundo de la Constitución, que nos habla de los derechos y garantías, o sea, de qué derechos tenemos los ciudadanos y garantías es de qué forma defendemos esos derechos. Y allí en el capítulo primero nos hace un enunciado de derechos fundamentales. El artículo 86 dice que la tutela cobija a las personas que le están siendo vulnerados sus derechos fundamentales. Entonces, primero que todo, tendríamos que ir a partir del artículo 11 de la Constitución, habría que hacer la lectura. El derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser sometido a penas crueles o a tratos inhumanos crueles, a no ser sometido a trata de personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, todas las libertades, la escogencia de profesión, la escogencia de religión, la libertad de expresión, es decir, todos los derechos de las libertades fundamentalmente los vamos a encontrar allí como derechos fundamentales que son protegidos directamente por la tutela. Bueno, en este caso, cualquier persona que nos esté escuchando sabría que un derecho fundamental que le estén en el momento vulnerando lo podría atacar por intermedio de la tutela. Sí, pero es importante que sepamos una cosa, que no solamente los derechos del capítulo primero del título segundo o derechos fundamentales, sino que el capítulo segundo del título segundo nos va a traer los derechos económicos, sociales y culturales, que por naturaleza no son tutelables, pero si se establece una conexidad directa con un derecho fundamental, ejemplo, si a mí me tienen que hacer un tratamiento médico y no me lo hacen, pero no es la negativa del derecho a la salud, es que si no me hacen el tratamiento me muero. O sea, cuando hablamos de, qué pena doctor,
Cuando hablamos de conexidad, Exacto. estamos hablando es de algo que conlleva o que lo lleva o que si se deja de hacer va a perjudicar en cierta forma algo que puede ser peor. En este caso, si no se opera la persona porque la EPS en el momento no le ha querido hacer la intervención por X o Y motivo, porque no tienen presupuesto, por lo que pasa aquí normalmente, que siempre le dicen a nuestros asegurados en las EPS de que en el momento no hay el presupuesto o no tienen en el momento la cobertura suficiente para poder hacer ese tipo de intervenciones, llegaré a estar en un estado precario la parte de lo que es la vida como tal. Esa es la conexidad. La conexidad es establecer, justo como lo dice Mauricio, que si a mí me niegan el derecho económico, social y cultural, me ponen en peligro un derecho fundamental. Entonces se establece una conexión directa en un fenómeno que lo ha denominado la doctrina como la conexidad, y este derecho que no era tutelable se convierte en un derecho tutelable. Igualmente van a haber algunos casos en que los derechos de tercera generación, con los derechos colectivos y el medio ambiente, cuando van encaminados a un daño irremediable e inmediato, también se pueden defender a través de la tutela. Es importante, en mi criterio, que los ciudadanos sepan que cuando está violando este derecho se puede acudir perfectamente a la acción de la tutela para su defensa, pero que lo conveniente es que visitemos, que nos asesoremos de organismos que tiene el Estado para, a través de ellos, poderle asesorar a la persona si su situación particular está, digamos, dentro de las posibilidades de una acción de tutela. Bueno, dentro de eso, dentro de esta respuesta que usted nos da, doctor, cabe la siguiente pregunta. ¿Quién puede presentar una acción de tutela? Según el artículo 86, cualquier persona que sienta que le está siendo vulnerado o amenazado de vulneración un derecho fundamental. Pero reitero, como no conocemos las reglas del juego, el ciudadano común, el señor que vende, tomemos la broma, las empanadas en la esquina, sí, el señor que es desempleado, la persona analfabeta, no tiene por qué saber cómo se presenta una tutela, tiene todo el derecho, sí, porque la Constitución dice cualquier persona puede presentar la tutela. O sea, el analfabeto, el estudiado, el no estudiado, el médico, el parroquiano, cualquier cualquier persona. Un niño menor político, de edad. No político, menor de edad, mayor. Un niño menor de edad, en fin. Ahora, si se trata de una persona con una discapacidad diferente, digamos una persona como un niño infinito, estas personas que llegan al mundo con el síndrome de Down, que van a ser niños por toda su existencia y que no tienen capacidad de defenderse a sí mismos, pues hombre, se obra defendiendo a esta persona que no tiene capacidad de defenderse. Entonces, en términos general, cobija a cualquier persona. Bueno, yo podría, según lo que usted nos está diciendo, entablar una acción de tutela por una persona que no tenga esa capacidad o que tenga una discapacidad, ¿cierto? Yo podría como tal, sin ser nada con esa persona, entrar a montar una tutela a favor de esa persona. Es posible hacerlo, ahora hay que tener mucho cuidado porque somos un país de bárbaros, eso tenemos que reconocerlo, somos un país en formación donde todavía las acciones violentas son muy comunes, muy repetitivas. Por ejemplo, si yo me doy cuenta de un padre que está maltratando física, psicológica o sexualmente a un niño, yo podría colocar la tutela. ¿Qué es lo ideal? Acudir a la Policía de Infancia y Adolescencia o acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y colocar la denuncia. Antes de recurrir a la tutela. Para que ellos recurran a la tutela, ellos como organización. Porque si uno se mete en la vida privada, en la esfera privada de otra persona, pero aparte que está invadiendo la esfera privada, puede estar sujeto a que haya una reacción negativa por parte de esta persona que siente invadido su espacio y su estructura. Sí, pero lo podría hacer legalmente. Perfectamente, no perfectamente, porque el hecho es que lo que busca la tutela es que no haya una violación de los derechos fundamentales. Listo, doctor. En este caso nos llega un mensaje a nuestro WhatsApp donde nos están preguntando que cuáles son las características de la tutela como tal. Bueno, la tutela, las características de la tutela nosotros las derivamos de la lectura del artículo 86 de la Constitución. Primero que todo nos dice que es personal. O sea que toda persona tiene derecho a presentar una tutela. Reitero, esto de personal se salta cuando estamos frente a un derecho colectivo y vamos encaminados a un perjuicio irremediable. Es decir, si nos están contaminando, por ejemplo, y esa contaminación está dañando los pulmones de las personas de la tercera edad, está dañando los pulmones de los niños
Mientras colocamos una acción popular, mientras esto se tramita, dura meses, entonces se puede colocar una tutela de orden colectivo para proteger inmediatamente ese derecho antes de que se haga el perjuicio irremediable. Eso quiere decir de que hay la parte en que se puede hacer personal y hay también la tutela que se puede colocar en orden colectivo para el beneficio de una comunidad sí, es decir, determinada. varias personas podemos colocar la misma acción de tutela. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al mismo, digamos, estamos frente al mismo sujeto pasivo, el mismo sujeto que nos está ocasionando el daño, y porque si se colocaran las tutelas independientes, pues esto habría también que haber una acumulación de procesos en los juzgados. Entonces la Corte Constitucional ha venido creando una línea jurisprudencial en ese sentido, que cuando el daño es un daño colectivo y es irremediable el daño, entendemos por daño irremediable el que solo se puede solucionar con dinero, solamente se puede compensar con dinero porque ya el derecho se vulneró. Sí. Entonces que en este caso para proteger el derecho fundamental de estas personas que forman el colectivo, puede presentarse una tutela de orden colectivo. Listo. ¿Y las otras características? Las otras características, como sin explicarlas dado que no nos da el tiempo, sí, digamos, es que es de orden preventivo. Es para evitar que se vulnere el derecho. Si el derecho ya se vulneró, hay que colocar una demanda de daños y perjuicios para que nos paguen los perjuicios que se ocasionaron, pero ¿para qué colocamos una tutela y un derecho que ya no existe? Entonces es de carácter preventivo. Sí. Es de carácter preferente. Esté estudiando lo que esté estudiando el juez, párelo a estudiar y falle la tutela. Es de carácter prevalente. Es la figura más rápida que tenemos en el derecho, con excepción del habeas corpus. Si usted va a reclamar una platica por ahí que le deben, en fin, se puede demorar 6 meses, 1 año en el juzgado, para reclamar una herencia 2, 3 años, si es contra el Estado 10 años o más. La acción de tutela hay que fallarla en 10 días hábiles. O sea, ese es el término que por ley hay. Que por ley hay. Fallarlo en 10 días hábiles, esto se descuentan sábados, domingos, días de fiesta, nos lleva 16, 17 días, pero frente a 1 año, 5 años, 10 años, es una cosa supremamente rápida. Supremamente rápida. Sí. Se puede usar de carácter provisional o de urgencia, tiene una característica, es decir, si no va a dar tiempo la violación del derecho a que el juez falle, entonces le decimos al juez, invocando el carácter de urgencia, ese carácter provisional, dele una lectura somera a la tutela y ordene que se actúe y falle después. Sí. Ya si fallan a mi favor, bien se salvó el derecho, pues, y si fallan en mi contra, pues a mí me tocará pagar a la entidad demandada la gestión que haya hecho frente a mí, pero el derecho se protegió. Sí, es de carácter residual, tiene que ser la última salida que tenemos. Si yo tengo 2, 3 posibilidades para solucionar el problema, no puedo colocar la tutela, simplemente tengo que agotar todas las soluciones posibles y ya cuando no tengo solución, entonces coloco la acción de tutela. Muy bien. No requiere de abogado, ya dijimos, cualquier persona puede presentar la acción de tutela. Bueno, en ese caso, o sea, las personas tienen que tener muy en cuenta 2 cosas. Una, no necesita de abogado, pero la cuestión es de que la gente realmente no sabe nada jurídico. En ese sentido, si la persona se quiere hacer acompañar por un abogado titulado, una persona que ya tiene su tarjeta profesional, no tendría ningún tipo de problema. A ver, ¿qué acontece si la persona decide asesorarse de un abogado? El abogado le cobra sus honorarios comunes y corrientes, es una gestión que está realizando como un profesional. Sí. Sí, hay unas instituciones del Estado donde la persona puede ir y que le asesoren la tutela en los consultorios jurídicos, la personería, en fin. Sí. Pero si los abogados tuviéramos que hacer todas las tutelas de gratis, viviríamos poniendo una tutela por el almuerzo. Sí, porque realmente es demasiado complicado el hecho de que la persona no sabe, porque realmente no conocemos las reglas del juego, no nos preocupamos por el derecho, y si queremos ganar el proceso, pues lo lógico también es que nos acompañemos de personas profesionales que saben, pero el profesional tiene que cobrar sus honorarios puesto que vive de esa gestión. Bueno, doctor, ¿quién puede colocar una tutela? Cualquier persona que sienta que le está siendo violentado un derecho. Cualquier persona. Cualquier persona. Listo. ¿Y contra quién se puede colocar una acción de tutela? Se puede colocar fundamentalmente contra funcionario público que por acción o por omisión está vulnerando el derecho. Funcionarios públicos. Contra particulares que cumplen funciones de Estado, en casos concretos como la salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, que el Estado le asigna a estos particulares que cumplan esa función, pero que esa función es obligación del Estado, y frente a personas que estamos en estado de indefensión, que estamos indefensos frente a ellos. Ejemplo, un niño frente a su padre.
Si un padre le está violando los derechos al niño puede colocar una acción de tutela contra su padre porque está indefenso frente a él. Listo, o sea, es claro que la acción de tutela se puede colocar contra cualquier tipo de persona. A ver, se dice que se puede colocar en particulares contra particulares, pero en este caso hay una determinación también del juez para evitar una tutelitis desbordada, porque si cada conflicto que me presenta con el vecino, con el particular, yo lo estoy mandando a través de tutela, ya el juez hace un estudio si realmente hay una vulneración del derecho que amerite. Es correcto, de un derecho fundamental. Bueno, ¿ante quién se presenta la acción de tutela? Que es una pregunta importante, y esta pregunta nos la hacen también por nuestro WhatsApp 311-611-6330 para quien tenga algún tipo de pregunta. Bueno, frente a esto, la última tendencia que hay en la competencia que tienen los jueces, se ha dicho que si son problemas en el orden municipal debe presentarse ante el juez municipal, que si son del orden distrital o departamental se debe presentar ante los jueces del circuito o ante los tribunales. Sí, porque esto ha variado mucho, hay una serie de legislaciones que no hacen muy claro realmente, pero normalmente se presenta ante el juez que más conozca del tema que trata el asunto del derecho que está vulnerando. Pero básicamente se presenta o ante el juez municipal, repito, en el orden en que establece el decreto de la competencia, o ante los jueces del circuito, y ya si son asuntos más complicados de una mayor jerarquía se presenta ante los tribunales. Bueno, después de que el juez falla, una vez emitido el fallo, ¿cuántos días tiene la persona para impugnar tal decisión? La persona tiene 3 días, a partir del momento en que se emite, pues del día siguiente que se emite el fallo, tiene 3 días para impugnar, que es lo que normalmente conocemos como apelación, es decir, yo no estoy de acuerdo con el resultado con del fallo el, que dio sí, el juez. con el fallo que usted profirió, que sea su superior el que mire, y el superior tiene 20 días hábiles para dar esa segunda instancia, para dar esa respuesta que puede ser corroborando lo que dijo el juez de primera instancia o casando, negando lo que dijo el juez de primera instancia. Bueno, doctor, lo que más se presenta, ¿qué debe de hacerse si hay incumplimiento del fallo? O sea, si no se está cumpliendo ese fallo que dictó ese juez. Si la sentencia queda en firme después de que pasan 3 días de fallar el juez de primera instancia sin que haya Impugnación. la impugnación, o después de que falla, 3 días después de que falla la segunda instancia. A partir de ahí se tienen 48 horas para comenzar con la solución, no para solucionar, porque pueden haber soluciones que duren, pero sí para empezar con la solución. Si pasan las 48 horas y no se ha movido la solución del problema, le mandamos una carta, un memorial, pues que es un escritico al juez, que se llama incidente de desacato, diciéndole al juez que no quieren cumplir con la sentencia para que el juez intervenga, y la intervención del juez puede ser que si es un funcionario público puede ser destituido en un momento determinado porque se le informa al superior, y hay unas sanciones muy débiles, realmente, que es de hasta 6 meses de cárcel, sí, lo cual implica que es extramural, que es detención domiciliaria, y hasta 20 salarios mínimos. Entonces muchas veces los funcionarios prefieren más bien pago la sanción y el ciudadano se queda sin que se le respete su derecho, situación que tiene obligatoriamente que ser modificada dentro del régimen de la tutela. O sea, habría que hacer una modificación a habría que hacer una modificación en el sentido, sí, en mi concepto habría que hacer una modificación, digamos, si se sacase una modificación al 2591 que dijese: quien no cumple con la acción de tutela, 6 meses de prisión intramural sin beneficios. Descarcelación o de nada, casa por sin cárcel, que lo toque ningún, o de alguna atribución económica. Al otro día todo el mundo estaría cumpliendo la tutela. ¿Quién se va a hacer meter 6 meses a la cárcel? Nadie. Sí, pero sí, sin embargo, hombre, normalmente lo que se hace es te mando 3 días de detención domiciliaria, te pongo una multa de 1, 2, 3 salarios mínimos, y esto se paga sonriendo, pues al fin y al cabo el funcionario se va para la casa 3 días a descansar o despacha desde la casa, y el ciudadano se queda sin que se le respete su derecho. Ha sido una evasiva en mi criterio, que es bastante compleja, deberían de haber unas sanciones mucho más fuertes. Bueno, desafortunadamente el tiempo es oro, ya se nos pasó esta media hora en esta entrevista con nuestro doctor Juan Guillermo Espinal. Esperamos de que les haya gustado, de que les quede presente lo que se habla sobre la acción de tutela, de que por lo menos tengan una idea más clara de lo que se puede hacer en el sentido cuando a uno le vulneran los derechos.
Estamos en Los Profesionales, un programa de Talento Radio de la Academia de Escuela Práctica de Televisión Efraín Arce Aragón. Agradecimientos a nuestro director de Talento Radio, el señor Gabriel Montoya, por su colaboración. Hasta una próxima y muchas gracias. Sintoniza Los Profesionales. Programa radial con temas de nuestro interés y de actualidad en Colombia a través de diferentes profesionales que estarán en nuestro micrófono compartiendo su conocimiento y recomendaciones. Un programa hecho con rigor y lenguaje sencillo en Talentos Radio. www.seno.fm/Talentos Radio. Los Profesionales. Director Mauricio Murillo.